Bienvenidos todos al canal. El día de hoy vamos a hablar si debes hacer un doctorado cuando estás haciendo tu subespecialidad en Reino Unido. So stay tuned, guys. Suena bastante descabellado, lo sé, especialmente porque ahí invertimos bastante tiempo haciendo nuestra carrera de pregrado, luego hacer un proceso, luego hacer una especialidad y luego hacer una subespecialidad para añadirle 3 años hasta 4 años más de un doctorado. Entonces, ¿por qué debemos hacerlo o si debemos hacerlo? Vamos a abordar eso el día de hoy porque no lo he tocado en ninguno de los videos y es algo que tienen que saber, especialmente si quieren llevar una carrera académica. ¿A qué me refiero? A hacer investigación y docencia, y cómo el doctorado juega un rol importante en eso, pero también cómo el doctorado puede jugar ese rol importante al momento de aplicar a trabajos una vez que terminas la subespecialidad y ya eres un consultant o un subespecialista. Lo primero que vamos a ver es si debemos o no debemos hacer el doctorado y en qué momento lo vamos a hacer. Les voy a dar el ejemplo de cardiología porque la mayoría de sus especialidades clínicas, también como quirúrgicas, van a tener la posibilidad de hacer esto. Cuando entras a una subespecialidad, siempre va a existir la posibilidad de tener un time out of program, es decir, que vas a salirte de la residencia para hacer algo más. ¿Ok? Y esto puede ser en la forma de un doctorado, una maestría, un MD, una fellowship o cualquier otra cosa que consideres que sea importante para tu desarrollo profesional o para la meta profesional que tú tengas. Hay personas que se toman un año para hacer un fellowship en leadership, donde vas a un hospital, tenés carga clínica, pero te involucras bastante en la parte administrativa del hospital porque quieres adquirir esas habilidades de organización y de liderazgo que en tu programa como tal vez no vas a tener porque más que todo va a ser clínico. Otras personas se toman un año para hacer una maestría, otras personas se toman 2 años para un MD y otras personas se toman 3 a 4 años para hacer un doctorado. Esto tú lo puedes hacer, no es obligatorio, pero existe la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué sucede? Una vez que pides permiso, ya tienes a dónde vas a ir, etcétera, ya identificaste cómo va a ser el proceso, lo que vas a hacer es que le dices a tu Training Program Director, que es tu TPD, y él te va a decir si puedes o no. ¿Qué sucede? Te dan permiso, te vas a hacer lo que vas a hacer y regresas a seguir tu especialidad. Normalmente en las subespecialidades se fragmentan en 2 grandes componentes. Generalmente los primeros 2 años de la subespecialidad van a ser como la parte general de su especialidad. ¿A qué me refiero? En mi caso, cardiología, los primeros 2 años, o sea, ST4 y ST5 o R4, R5, van a ser más que todo de cardiología general. Y normalmente lo haces en un hospital distrital, donde además de estar en turnos con medicina interna, más que todo ves condiciones normales y tenés un poco de exposición a las diferentes subespecialidades de cardiología. También así puedes saber qué te gusta. Los últimos 3 años de la subespecialidad son específicos en esa área que a ti te gustaría especializarte. En cardiología hay como 7 subespecialidades diferentes en las que te puedes especializar. Por ende, tienes que decidir y en los 3 años te enfocas solamente en eso. Por ejemplo, si vas a hacer intervención, solo harás esa intervención. Si solo vas a hacer imágenes, solo vas a hacer imágenes. Y así sucesivamente. Entonces la mayoría de personas que están en training en la subespecialidad lo suelen hacer entre el segundo año y el tercer año, porque esos 2 años de como especialidad general o subespecialidad general y el área en la que se quieren especializar dentro de esa subespecialidad. Yo sé, un poco complejo. El punto es que puedes hacerlo, te dan permiso y te sales como en el R5, por así decirlo. Me voy a hacer lo que quiero ir a hacer y regreso para continuar con mi subespecialidad y en el área que a mí me gusta, para luego ser un consultant. Ahora, hablemos del doctorado como tal. En el doctorado, lo que vas a hacer es que vas a estar 3 a 4 años tratando de probar una hipótesis, es decir, yo creo que esto puede pasar haciendo esto o que esto pasa haciendo esto, etcétera, y vas y lo compruebas y dedicas esos 3 años a producir conocimiento en un área específica. El tener un doctorado en Reino Unido no es un requisito para obtener un trabajo de consultant o subespecialista una vez que terminas, pero para poder trabajar en institutos, o sea, hospitales de tercer y cuarto nivel, donde hay bastante investigación, donde hay bastante tecnología, por lo general va a ser
bueno tener el doctorado al momento de competir, porque eso te va a hacer resaltar al momento de aplicar al trabajo. Por ende, es algo que tendrías que hacer. De nuevo, no es obligatorio, pero sí te motivan a que lo hagas, ¿ok? Ahora, el doctorado, hay diferentes maneras de llegar al doctorado. Les voy a hablar de las dos más comunes. La primera es la vía del fellowship. Es un research fellowship, es decir, son trabajos que son promocionados o advertised en las páginas de NHS Jobs o Truck Jobs o las páginas de los hospitales. Por ende, es más que todo buscar, aplicar, pasar por un proceso y hacer una entrevista para que te den el trabajo. Estos fellowships por lo general tienen un componente clínico. Por ende, vas a dar un poco de service provision, es decir, vas a tener que ver pacientes, dar consulta o hacer procedimientos en el hospital. Y encima de eso vas a tener la parte del doctorado, es decir, empezar a traer tu proyecto de investigación, generar tu hipótesis, etcétera, y llegar a los resultados, a publicar tu tesis, todo lo que se viene con un doctorado. Esa vía es la que se usa bastante porque suele ser la que ya tiene fondos asignados. Pero existe otra vía que es un poco más compleja, pero que suele ser la ideal, por así decirlo. La segunda vía es cuando te contactas directamente con supervisores de las universidades que son professors en cardiovascular medicine o lo que sea, y están trabajando en un área que a ti te interesa. Entonces los contactas, tienes como una entrevista, y si existe algún tipo como de conexión académica en el decir que vos demostrás de que tenés habilidades, le has metido bastante la parte de investigación, a ellos les parece tu trabajo y creen que puede ser un buen candidato para el doctorado con ellos, entonces ellos van a tomarte como bajo su tutela, y lo que van a hacer es que van a escribir una grant contigo, es decir, una propuesta de investigación que se manda a institutos, fundaciones, etc. Y ellos dan la plata para cubrir tres grandes cosas. Una es tu salario, pagar la universidad y, por último y no menos importante, el proyecto de investigación que vas a hacer, porque obviamente vas a ocupar plata para hacer el proyecto de investigación. Ahora, sé que hablé de dinero con la grant, pero en la fellowship es exactamente lo mismo. Igual te van a pagar, igual van a cubrir la parte del doctorado, o sea, tu matrícula con la universidad, etcétera, y el proyecto. La diferencia entre uno y lo otro es que la parte del fellowship es dinero que ya existe, que ya está dirigido a un post o a una plaza, mientras que la grant existe la posibilidad de que el proyecto no pase y que no obtengas el dinero para poder cubrir estos gastos que te mencioné. La ventaja de una y la otra te lo pueden decir muchas personas en base a su experiencia. Ahora que ya sabes las dos posibles vías, te voy a hablar un poco de cómo empezar a planificarlo, porque esto es importante. Y aquí es donde creo que hablar con personas y preguntarles su experiencia te va a ayudar bastante. ¿Qué hice yo? Durante mi IMT3, o sea, mi último año de residencia de medicina interna, tuve compañeros en cardiología, además de que estaba rotando en cardiología otra vez, y tuve la oportunidad de discutir estos temas con ellos. Y uno de ellos en especial me dio bastante información sobre qué centros son los mejores para electrofisiología a nivel nacional, cuáles son los mejores para adult congenital heart disease, cuáles son los mejores para intervención, imágenes, etc. Y de esta manera darme una idea más o menos geográficamente a dónde tendría que mudarme al momento de decidir seguir o no por un doctorado. Una vez que entré a cardiología, comencé el proceso de buscar contactos, es decir, empezar a buscar contactos que te sorprenderías. Cada vez que vas a un curso vas conociendo más y más gente y vas viendo que, a pesar de que existen muchos cardiólogos en Reino Unido, el círculo es relativamente pequeño y vas a empezar a ver las mismas personas en las conferencias, mismos colegas, mismos residentes, y ya vas a ver que no son muchos los que asisten en realidad a estos eventos. Por ende, empezás a hacer networking que te ayuda a conseguir contactos. De esa manera hice una lista de contactos y de las universidades que me gustaría a mí hacer mi doctorado. Y lo que hice fue mandarles un correo y escribirles: este soy yo, esto es lo que quiero hacer, este es mi CV académico, con mis publicaciones, presentaciones, etcétera, mis proyectos, mis degrees, y me gustaría ver si podría tal vez una reunión y ver si existe la posibilidad de hacer un doctorado con usted, con el supervisor, que normalmente son profesores de cardiología, que tienen doctorado y muchas publicaciones y están anexados a universidades muy importantes del país. Y contacté dos que consideré que eran las que a mí me interesaban bastante y tuve reunión con ambos. Ambos supervisores me plantearon más o menos
en qué trabajaban y qué tipo de proyectos podíamos hacer juntos. Y me invitaron, que estaban más que felices de recibirme, lo cual para mí fue mucha sorpresa porque pensé que iba a ser todo lo contrario, de que más bien uno va y tal vez lo batean, pero no, de hecho eran personas con mucho conocimiento, pero que eran demasiado humildes, demasiado tranquilas, que me quedé sorprendido, lo cual, de nuevo, nunca pierdan ese toque. ¿Y qué fue lo que hice? Después de hablar con ambos, vi los pros y los contras y me decidí por cuál yo sentí que me iba a dar más desarrollo profesional y que tenía esas cosas que yo buscaba y ese ambiente que yo buscaba. Sin mencionar que me ofrecieron la oportunidad de dar clases también de manera formal, y algo que a mí me gusta mucho es la docencia, entonces ahí me ganaron. Con solo decirme eso me ganaron. ¿Y qué va a pasar ahora? Ya le informé a mi TPD sobre que ya tuve una entrevista con alguien, que ya acordamos de que me iban a recibir y que ya vamos a trabajar en la grant para poder conseguir los fondos. La ventaja es que estoy apuntando a irme en octubre o septiembre del próximo año, o sea que tengo este año y casi la totalidad del otro para todo el proceso. Este año nos enfocaremos en hacer la grant, mandarla, y esperamos que si todo sale bien esté aprobada en abril del próximo año para que yo pueda tener los fondos para poder matricularme, hacer todo el proceso, lo cual la verdad es muy emocionante porque me alejaré de los hospitales dentro de lo que cabe por 3 años para poder hacer investigación, algo que me gusta mucho y que no siempre he tenido el tiempo, la verdad, protegido para hacerlo, y esta vez sí lo voy a poder durante 3 años enfocarme solo a investigar, lo cual es algo que me hace muy feliz. Una de las cosas que deben tomar en consideración cuando busquen el doctorado, y esto es un tip que me dieron que se los comparto, es siempre busquen hacer un doctorado que les dé una habilidad clínica, ya sea un procedimiento o algo que puedan implementar luego al momento de ser consultants. Muchos de los doctorados que vas a encontrar son en Basic Science, es decir, va a ser bastante experimento en laboratorio, pero no es algo que podés traducir o implementar ya en tu día a día después como consultant, a menos de que te dediques solo a eso. Por ende, bueno, por ejemplo, que tengan una combinación ya sea con algún procedimiento, intervención, electrofisiología, imágenes, que es un skill que te sale muy bien, que en esos 3 años puedes lograr que te acrediten como especialista en esa área mientras haces el doctorado, lo cual te da otra subespecialidad, te daría otra subespecialidad por encima de la que quieras sacar. Por ejemplo, en mi caso, un elemento que voy a hacer es resonancia magnética cardíaca, pero yo quiero hacer electrofisiología, entonces al final voy a hacer un consultant que va a tener la subespecialidad en resonancia magnética, electrofisiología y devices, o sea, marcapasos y esta cosa, lo cual me da un rango de posibilidades para poder ejercer en diferentes partes del país. Además de eso, la parte de dar clases y hacer el doctorado te abre una puerta bastante importante y que la verdad, si te gusta la academia, te la recomiendo, que es la posibilidad de cambiar tu training y convertirte en algo que se llama Senior Lecturer. Prácticamente continúas en cardiología, en tu subespecialidad de elección que tú quieres sacar dentro de cardiología, pero se te divide el tiempo y un 50% lo vas a dedicar a la academia, a la docencia, a la investigación, y otro 50% es netamente clínico. Tratan de optimizar tu tiempo para que te enfoques más en tu subespecialidad que en otras cosas que son como de cardiología general. Y por otro lado, el otro 50% del tiempo das clases, haces investigación, lo cual fenomenal. El training dura aproximadamente lo mismo, tal vez se extienda 1 año más o no, pero todo depende de cómo vas con tu portafolio, lo cual es bastante importante. En lo personal sería un sueño hecho realidad si lo puedo lograr, así que vamos a ver cómo se va desarrollando. Igual les voy a ir contando durante todo el camino para que les sirva a ustedes para poder planificar también su ruta y si tal vez se animan a hacer un doctorado durante su especialidad. Si no quieres irte por la vía del Senior Lecturer, vuelves a tu training como sea y pues terminas y no pasa nada. Una vez que ya sos consultant y tienes ese PhD dentro de tu repertorio de títulos, tienes la posibilidad de trabajar en universidades, ser un profesor eventualmente, que al final para ser un profesor en Reino Unido toma bastante tiempo, bastante producción científica y tiempo dando clases. Debo admitir que estoy bastante emocionado por lo que se viene. Durante el año les iré contando cómo van avanzando las partes del doctorado y cuando ya esté todo establecido les voy a contar con qué universidad vamos a hacer el doctorado. Espero este video les ayude para poder planificar su formación académica en Reino Unido, especialmente si van a hacer una subespecialidad. Y nos vemos en otro
episodio de Doctor's Journey desde Honduras a Reino Unido y para el mundo. Stay tuned, guys.